¿Alguna vez has estado caminando por la calle o por alguna plaza y has visto a gente con etnia diferente a la tuya? ¿O cuántas veces no has visto personas en semáforos pidiendo dinero que tienen características muy distintas a las tuyas? Por ejemplo, el color de piel. Buenos días, mi nombre es Argelia Montserrat Bolívar Zavala y hoy les vengo a hablar sobre México y su relación con diferentes culturas y etnias. En los últimos años se han escuchado muchas historias de muchas personas que han venido a México a vivir, que se han venido a establecer aquí, de lugares como Venezuela, Haití y lugares incluso más lejos como es Corea o China. Incluso si nos situamos al norte del país, ahora sabemos que hay una comunidad entera de coreanos que se establecieron ahí, la famosa Corea. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿O qué es lo que está sucediendo? Para entender el contexto, primero tenemos que hablar del país, México. De acuerdo con la OIM, la Organización Internacional para la Migración, en los últimos años, la migración en México ha incrementado un 244%, lo cual sabemos que es bastante. Históricamente, en México se ha considerado un país de paso, ya dado que mucha gente pasa por México para poder llegar a otros lugares, y solo algunas cuantas se terminaban estableciendo en el país. Sin embargo, por el cambio de tiempo de los años, del gobierno y de la economía, las familias y las personas han decidido venir a México a establecerse, a buscar diferentes condiciones de vida y más oportunidades. Esto nos ayuda a concluir que México es un país intercultural. Pero, ¿qué significa esa palabra? La interculturalidad es un fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas se relacionan en condiciones de igualdad. En resumidas cuentas, podemos decir que es una relación sostenida a través del intercambio y el enriquecimiento de ambas partes. En México, la Ciudad de México específicamente es considerada la primera ciudad intercultural nombrada por el Consejo de Europa. Un ejemplo que podemos dar de un extranjero que ha venido a vivir a México es la famosa youtuber Sunjin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga. Pues ella es de Corea y en más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre sus razones de por qué decidió venirse al país. Sus videos se caracterizan mucho por hablar sobre las diferencias entre ambos países, sobre todo en el área de la comida. Sabemos que México es un lugar con una inmensa gastronomía, de hecho es algo que nos caracteriza fuertemente y pues es algo que a varios extranjeros les da mucha curiosidad y pues al principio muchos terminan como desconcertados porque pues aparte de que es inmensa, es muy distinta a los de muchos lugares del mundo, pero pues siempre terminan amándola. Ahora bien, hablando de nuevo sobre la interculturalidad, podemos decir de que tiene muchas ventajas y nos ha ayudado mucho al enriquecimiento y al crecimiento del país. Sin embargo, también tiene su lado negativo. Hablando de la economía, pues hay muchísimos factores los cuales hay que analizar. Para empezar, si hablamos de extranjeros, pues muchos vienen a, como decíamos, a vivir, pero hay muchos que vienen por un tiempo en específico. Sobre todo vienen a trabajar, que los traen otras empresas para venir a trabajar a México y después de que pase su plazo, pues se regresan a su país de origen. Y algunos vienen pues a pasar un tiempo, podemos decir que a vacacionar o pues como de paseo. Si hablamos de estos casos en específico, sabemos que la mayoría es gente que tiene pues cierto recurso, que pues se puede sustentar un poco más fácil que otras personas. Y si hablamos de todo esto, pues nos metemos al área del turismo. Y si hablamos de turismo, pues el dinero fluye y pues la economía pues genera más y le va bastante bien. Y pues eso nos ayuda al país en general y a las personas que vivimos dentro. Pero también sabemos que la mayoría de las personas que vienen a México vienen porque quieren mejores oportunidades, que vienen de lugares donde no tienen tantas oportunidades y pues necesitan mejorar o necesitan algo para poder subsistir.
hablando de eso, pues sabemos que no tienen estos recursos para pues estar paseando o enriquecer al turismo. Entonces, vienen de otros países, podríamos decir que muchos desde cero, inician su vida desde cero, y pues para esto la mayoría recurre al gobierno, a pedirle ayuda al gobierno o a las organizaciones encargadas de esto, para que les brinden ciertos recursos y ellos puedan salir adelante. Pues ellos, al brindar esta ayuda, y cada vez hay más personas, pues se requieren aún más recursos, dejando así que los mexicanos de origen pues se queden con menos recursos e incluso ciertas oportunidades se agotan, y eso ha incrementado también la pobreza. Siguiendo con el punto de que hay menos oportunidades para los mexicanos, pues actualmente podemos decir de que hay muchas empresas dentro de México que son extranjeras, que no son mexicanas. Y hay algunas, no todas, que traen a sus trabajadores a pues laborar o trabajar aquí dentro del país, incluso si son de otros lados, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, cuanto más empresas extranjeras hay, pues también hay más empleo, pero no es empleo para los del país, sino para los del otro país. Y pues hace que haya menos oportunidades de trabajo para los que sí radican o viven dentro, ¿no? Hablando de un caso, un testimonio personal, mi tío trabajaba en una empresa en el noroeste del país. Pues ahí estaba la industria, ¿no? Era coreana, y él me contó de que la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran igual de origen coreano, y habían unos que otros mexicanos. Así estuvieron durante varios meses, y con el paso del tiempo la empresa empezó a traer a más trabajadores coreanos disculpen, y podríamos decir que terminó reemplazando a todos los trabajadores mexicanos por los trabajadores coreanos, y pues la empresa está aquí en México. Ahora, bien, cambiando a otro factor importante, el cual tiene también ventajas y desventajas dentro de la interculturalidad, hablamos de la identidad de las culturas. Bueno, hay muchísimas culturas dentro del mundo, ¿no? Y muchas culturas todavía están demasiado arraigadas a sus raíces. Tienen todavía este apego fuerte, lo cual es algo muy bueno, porque ayuda a conservar las culturas, la tradición y las costumbres que tienen. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas culturas vienen a otro país? Aquí hay mucha diferencia, porque cada uno quiere mantener, por una parte quieren mantener lo que son sus raíces, y por otra pues pueden adaptarse y pueden aprender una de otra, ¿no? Sin embargo, en los últimos años ha habido mucho problema con esto, porque por ejemplo en las noticias había un caso de que había una familia mexicana y le estaban entrevistando y estaban hablando sobre Halloween, que es una celebración de Reino Unido, la cual también se practica mucho actualmente en Estados Unidos, y sobre el Día de Muertos, que pues sabemos que es una celebración de México. Y ellos, siendo familia mexicana radicando aquí, dijeron que ya no celebran el Día de Muertos, que ahora lo único que se celebran es Halloween. Y pues es algo que ha estado pasando últimamente con las nuevas generaciones. Hay culturas que han influenciado y se han potencializado mucho, que se han mezclado y han influenciado dentro de otras culturas. Por ejemplo, podemos decir que Estados Unidos, que es una mezcla de muchas culturas del mundo, pues tiene mucho poder y ha influenciado mucho en varias partes de México. Bueno, para concluir este tema, podemos decir que hay demasiadas cosas de hablar sobre los migrantes. Y pues, si hablamos de la palabra migrantes, muchos pueden decir como que es algo malo, pero no es cierto. Ya sabemos que la interculturalidad tiene muchas ventajas, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Pero también sabemos que tiene su lado malo. Pero pues, como todo asunto, todas cosas del mundo,
cada cosa tiene sus ventajas y sus ventajas. La interculturalidad igual es un aspecto, un tema muy importante que impacta no solo en la vida de las personas, sino en el país, en el gobierno, en la economía y en algunos otros factores, incluso en la comunicación. Pero pues no es un tema para ser discriminado o excluido, al contrario, es un tema a analizar, es un tema para darse cuenta y para pensar sobre tus culturas, tus tradiciones y las diferencias entre otras culturas y etnias. Te invito a que sigas investigando y te intereses por otras sin olvidar cuál es tu cultura de origen. Bueno, gracias por haberme escuchado.